Y continuamos con más bienestar. Estamos hablando de las emergencias en el hogar y queremos compartir con ustedes un testimonio relacionado a esto. Hola a todos, mi nombre es Linda, tengo 25 años. Les vengo a contar el testimonio que pasó hace mucho tiempo en mi familia. Cuando yo tenía aproximadamente unos 7 años, estaba en mi casa con mi mamá y mis hermanos más pequeños, que en ese momento tenía aproximadamente 1 año y mi hermana tenía 1 año y unos pocos meses más. Y ellos siempre se comportaron como mellicitos porque tienen poco tiempo de diferencia. Y entonces mi mamá les estaba preparando para la merienda y en un momento terminó de bañarlo a los dos y le había terminado de preparar a mi hermana y ya estaba terminando de ponerle los zapatos a mi hermanito y ya estaba toda la leche lista. Y entonces mi hermana reconoció su taza y ella estaba sentada en una silla y se bajó solita y fue e intentó agarrar su taza, que era de su leche, que ella la reconoció. Y en el momento que ella tomó la taza, porque el mueble era alto y ella era pequeña, se volcó toda la leche encima de ella, desde el cuello hasta aproximadamente la altura del ombligo. Y se quemó completamente toda esa parte. Y era una época de mucho frío, entonces tenía un abrigo y debajo tenía una remera con un dibujito de plástico, lo cual se derritió y se le pegó a la piel a causa del agua caliente. Y en ese momento mi mamá se desesperó e intentó quitarle el abrigo, intentó quitarle la remera, pero se dio cuenta que le había dañado la piel, que ya estaba quemada. Entonces mi papá agarró una toalla y la envolvió con la toalla y la llevaron urgentemente para emergencias del hospital. Y de ahí volvió toda vendada desde el cuello hasta todo el torso, todo, completamente vendada. Y después de ahí, bueno, mi mamá empezó a tener más cuidado con ellos, dónde los dejaba, para que esperen, lugares en donde poner el agua caliente, lugares donde no debía poner el agua caliente, en qué momento preparar la leche. Ya de ahí empezó preparaba la merienda antes de bañarlos, así cuando ya estaban listos, ya después ellos podían tomar la leche ya más o menos tibia y no se quemaban. Y ya no ponía arriba del mismo mueble, lo ponía en la mesa, en el medio, lugares donde para ellos que eran peques todavía no podían alcanzar. Y entonces esas fueron como medidas preventivas que mi mamá empezó a tomar cuidado. Y como prácticamente tener ojos en la espalda, cuidar a los dos al mismo tiempo. Y nosotros también intentábamos ayudar con mis hermanas, pero éramos también chiquitas. Yo tenía unos 7 años y tengo otra hermana que en ese momento tenía 5. Totalmente valieron la pena porque evitaron el 100% de otros accidentes futuros. Y gracias por compartir esta historia de vida y sobre todo dejarnos bien en claro que el tema de la prevención es fundamental, porque uno nunca sabe en qué momento puede ocurrir alguna emergencia, alguna urgencia que necesitamos saber cómo actuar, ¿no? Porque muchas veces el conocimiento, y ya vamos cerrando por ahí a hacer un comentario sobre esto, el conocimiento hace que podamos salvar nuestra vida, la vida de algún familiar o la vida de algún vecino, ¿no? El conocimiento del tema de las emergencias. Yo creo que alguna vez nosotros siempre decimos que como que a mí no me va a tocar. Y creo ahí nos genera un programa así, nos genera, digamos, el compromiso de responsabilidad de la previa, ¿no? En ese sentido de que yo tengo una responsabilidad pasiva o activa, pero tengo una responsabilidad y debo tratar de generar, digamos, no sé si culturizarme o cómo podríamos llamarlo, pero necesitamos, ¿cierto?, informarnos sobre aquellas cosas que son básicas. Claro. Cómo hacer, digamos, vos mencionabas la electricidad, cómo hacer distintos tipos de accidentes, un ahogado, ¿cierto?, que son movimientos claves que muchas veces uno nunca pensó. A mí me tocó estar en 2 accidentes graves, ¿no? Digo, qué limitado que se siente uno cuando no sabe cómo actuar, ¿no? Sí, aparte en el hogar yo creo que hay providencias que se pueden tomar
por malas costumbres que tenemos. Por ejemplo, rotular los tóxicos, no dejar las cosas que son cáusticas al alcance o en los planos bajos, no poner solventes u otros elementos en botellas de gaseosa. Para decir todo eso, me parece que se pueden tomar muchas providencias. Es solo cuestión de dedicarle un tiempo a pensar, pasar revista a todo lo que se puede hacer y recuerden, si se pudo prevenir, no es accidente. Exactamente. Importante también lo que tiene que ver con el curso, doctor. Qué diferencia que puede hacer una persona. Un curso sencillo, muchas veces de primeros auxilios, puede salvar la vida a tu ser querido, como decías, a tu vecino, a una persona que lo necesite en ese momento, ¿no? La diferencia entre saber eso, actuar de esa manera, para después llevarlo, ¿no?, al médico a las primeras... Y algunas veces los jóvenes o los niños dicen, bueno, ya está, como que dice, es cosa de viejo. La prudencia que mayormente por ahí uno tiene, dice, otra vez, ¿no? Es decir, en la Biblia hay un caso, en el sentido de que un muchacho se coloca en una ventana para escuchar al apóstol Pablo. Dice, menos que una ventana. Y ahí se quedó dormido y se cayó, ¿cierto?, hacia afuera. Y bueno, tuvo ahí el accidente que muere y Pablo, orando a Jesús, resucita a Eutico, ¿no? Yo digo, esas cosas no nos cansemos, de repente por ahí... eso que nos sí dice, fue una resucitación, eso no una reanimación. No, eso fue una resucitación, ¿no? Justamente clamó a Dios y Dios en su infinita misericordia obró. Yo creo que son cosas, ¿no? Responsabilidad del ser humano y también no olvidar nunca que está Dios de nuestra parte para ayudarnos, ¿no? Hoy hay un hecho que hay que tener en cuenta porque acontece con inundaciones, con lluvias, con fenómenos en los cuales hay que tener cuidado. La picadura de insectos venenosos, ya sea una mordedura por una víbora o una picadura de alacrán, ese tipo de cosas. Y saben ustedes que muchas veces el tiempo que se pierde es porque no se sabe en qué lugar está el suero antiofídico específico. Entonces es bueno conocer a propósito de esto, como para que cuando yo salga a tomar la providencia, vaya al lugar que corresponde, me ahorro mucho tiempo y obviamente muchas veces salva vidas. Bueno, Omar, terminamos. Tal vez dar algún consejo, que ya lo dijimos, ¿no? Pero hacer un resumen, en relación a lo que tiene que ver con la tranquilidad, los momentos claves, qué actuar, qué manera de actuar. Bueno, básicamente, como ya veníamos mencionando, ¿verdad? Controlar muchas veces la respiración, hablar de forma clara, pausada, de ese modo se transmite tranquilidad y a la vez que se va respirando tranquilamente, se habla pausadamente, ir actuando y enfocarse un tema a la vez. ¿Qué es lo primero que hay que hacer, como bien mencionaba el doctor? Ir a hacerlo tranquilo y la voz tranquila también. Y eso transmite seguridad y tranquilidad. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos, se nos terminó el programa, así que bueno, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Acordarse de este programa, tener precauciones para poder actuar de la manera correcta si tenemos que atender alguna emergencia. Gracias por haber estado con nosotros, nos vemos en un próximo programa de Bienestar.